son en forma cotidiana y de costumbre, primero, pues, es atender la clase, ¿sí? Hay que atender de la mejor manera concentraditos ahí. Tema 2, participar en clase, si hay que participar. Y por ahí también si estamos con un cuaderno, un lapicero en casa, pues tomar apunte. Hay que apuntar a unos datos que es importante y de esa manera también uno va aprendiendo, ¿no? Bueno, a ver un poco recordamos qué tema platicamos el día sábado. ¿Alguien recuerda? ¿Sobre qué hablamos el día sábado? ¿De los incas, profe? Muy bien, hablamos de la cultura o la literatura La inca. segunda talla, profesor. Muy bien, segundo, ¿correcto? Hoy ya vamos a continuar en ese mismo proceso, pero en forma, digámoslo, evolutiva, como la literatura que hemos visto de la literatura incaica ha ido Buenas avanzando. tardes, profesor. Buenas tardes, hasta llegar hasta la actualidad, ¿no? De eso vamos a platicar el día de hoy. Muy bien, chicos, el tema que nos cita el día de hoy es para platicar acerca de la literatura de la conquista, ¿ya? Literatura de la conquista es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. A ver, un poco para entrar a reflexión, la pregunta sería, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? ¿Cómo lo ven Nos ustedes? invadieron. Ya, dicen que nos invadieron. ¿Qué dicen? Nos conquistaron. Conquistaron, profesor. Nos Claro, profesor. conquistaron, profesor. Ya, entre conquista y, bueno, compañero dijo que es invasión. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien más? Marta, para ti, ¿cuál fue? ¿Conquista o invasión? Nos invadieron. Nos invadieron. Ya. Bueno, en este caso, queridos chicos, el término adecuado sería invasión. Ese sería el término indicado. ¿Por qué, profesor? Porque nos impusieron, ingresaron acá, como se dice, Pedro en su casa, y nos impusieron religión, nos impusieron su lengua, sin simplemente ni siquiera requerirnos, ¿no? Si estábamos de acuerdo, no, los incas simplemente impusieron. La conquista es diferente, ¿no? La conquista es un acuerdo entre ambos bandos. Se supone que los españoles se hubieran puesto de acuerdo con los incas y llegar a acuerdos, pero eso no pasó. Pero ustedes dirán, profe, pero entonces, ¿por qué puso en el PPT literatura de la conquista era que ponga literatura de la invasión? Ahí vamos a aclarar, ¿no? La literatura oficial dice literatura de la conquista y hay que obedecer. Si yo les enseño literatura de la invasión y un día te vienen a preguntar literatura de la invasión y te digo así, pues nunca me enseñan literatura de la invasión. Correcto, con esa acepción hay que, o con esa, eh, claro, con esa acepción hay que tenerlo en cuenta estos aspectos. ¿Ya, chicos? Bien. En este caso dice que se impone una nueva orientación a la vida, en este caso obstruyendo el normal desarrollo de nuestra cultura, la cultura inca. La lengua oficial ahora es el español, ya no era el quechua, el runasimi, ¿no? Y la literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Ahora, durante la conquista, queridos estudiantes, vamos a encontrar manifestaciones literarias que se desarrollaron. Obviamente, con la llegada de los españoles se van a desarrollar tres manifestaciones literarias. La primera manifestación literaria que se desarrolla con la llegada de los españoles van a ser las famosas coplas. ¿Ya? Es la primera manifestación literaria con la llegada de los españoles. Eso hay que tener en cuenta, cultura general. Luego, posteriormente fueron los romances y por último las famosas crónicas. De estos tres, esta última, las crónicas, son las más importantes durante la conquista. Chicos? Coplas, romances, crónicas. La muestra más antigua, digamos, la primera muestra con la llegada de los españoles fueron las coplas. Y por ahí si te preguntan eh, cuáles de las manifestaciones literarias se combinó digamos, entre lo español y lo indígena, lo inca, o sea, ya lo mestizo, son las famosas crónicas. ¿Ya? Ahí ya encontramos la fusión de las dos culturas, tanto española como incaica. Bien,
cuando hablamos o nos ubicamos en el contexto histórico-cultural, hay que entender, queridos estudiantes, que la conquista se desarrolla en nuestro país en 1532, ¿ya? Es la época de la conquista, 1532. Con la destrucción de la organización incaica y la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y la guerra civil posteriormente entre los propios conquistadores, y que finaliza en este caso en 1556. ¿Sí? Bien, un poco para entender este tema, este punto, ese es el mapa del mundo. Un poco para entender ya, chicos, esto es España, lo que es actualmente España, ¿no? Eso de acá lo que estoy poniendo, la E de España. ¿Sí? A este ladito está Portugal. Este es Portugal. Por aquí está Francia, más o menos. Y esta parte, esta península es Italia, ¿no? Este es Italia. Ahora, entre los países de Portugal, España, Italia, había un comercio fluido con India. ¿Dónde está India, profesor? Aquí está la India. Esto es la India. Hasta aquí. Había un comercio. ¿Y cómo era el comercio? Era por el mar Mediterráneo. O sea, sacamos productos por este marcito de acá, que vemos por acá, por el norte de África, y cruzaba pues este desierto hasta llegar a la India. Era un comercio muy fluido entre Occidente, India, digo Oriente e India, y Occidente con Portugal, España, Italia, Francia, etc. Pero en un determinado momento, chicos, pasa algo. Los musulmanes, los árabes que pueblan esta parte de Asia, esta partecita, la parte norte de África, toman por asalto el mar Mediterráneo. Y no van a permitir que pase, o no permiten que ningún barco europeo pase a la India. Lo bloquean. Entonces los países europeos estaban preocupados para su comercio, ¿no? Iban a buscar nuevas rutas. Y ya saben ustedes esa historia. Los reyes españoles, Isabel y Fernando de Castilla, van a solicitar, en este caso, la presencia de un navegante de nombre Cristóbal Colón, italiano, para que busque nuevas rutas con la India. Entonces ya saben esa historia, 1492, 3 de agosto de 1492. Colón con sus 3 carabelas parte de España, de Puerto de Palos, en busca de una nueva ruta para llegar a la India. Y vino en esta dirección, ¿no? Y él, de acuerdo a lo que había postulado, llegó supuestamente a la India. Y no llegó a la India, llegó al nuevo continente llamado América. Pero Colón pensó que era la India y se murió convencido que había llegado y había descubierto nueva ruta a la India. Bueno, entonces ahí abrió una nueva ruta, no a la India, sino a América, ¿no? Colón, y pues los españoles llegaron a esas tierras, a las tierras de América. ¿Y a qué parte de América, profesor, se ubicaron los españoles? Aquí a Panamá. Esto fue el centro de operación de los españoles después del descubrimiento de América. Aquí se ubicaron los españoles. Un grupo de españoles fueron al norte, que había una gran cultura en México, la cultura azteca, ¿no? Que fue conquistada por Hernán Cortés. Y otro grupo de conquistadores vinieron para esta parte. En este caso, pues ya saben ustedes, a los 3 socios de la conquista, ¿cierto? ¿Quiénes son los socios de la conquista? ¿Recuerdan, chicos? ¿Quién eran los 3 socios que nos conquistaron? Pizarro. Pizarro, muy bien. Luego de Pizarro, Diego de Almagro, muy bien. Diego de Almagro, el Siguito. Luego, ¿y el curita cómo se llamaba? Hernando de Hernando de Luque, profesor. Luque, muy bien. Hernando de Luque. Estos 3. Pizarro era el jefe, digamos, el capitán de la conquista. Almagro llevaba provisiones, hombres, todo. Y Luque buscaba financiamiento.
De estos 3 conquistadores, solo llegaron los 2 primeros, Pizarro y Almagro. Luque de viejito murió en Panamá, ya no llegó a esas tierras. Ahora, en Panamá quien dirigía no era Pizarro, era el gobernador Pedro de los Ríos, un gobernador. Pero Pizarro, estos 3 socios se reunieron y dijeron, vamos a conquistar al sur de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas embarcaciones del Tahuantinsuyo llegaban hasta Panamá llevando, pues, llevando presentes. Por lo común ahí pues, no había moneda, había trueque, ¿no? Y se habían enterado en Panamá de que en el sur había un país muy rico en oro y plata, y por eso esos 3 socios decidieron, pues, embarcarse hacia esta parte, ¿no? Hacia el sur. ¿Correcto? Bien, en función a esto, se va a dar la primera historia. La primera copla. ¿Dónde, profesor? En la Isla del Gallo, aquí. Ojo, recuerden que la historia está muy vinculada a la literatura. ¿Ya, chicos? En la Isla del Gallo. ¿Qué pasó en la Isla del Gallo? Cuando Pizarro vino con su comitiva, con su barco, para conquistar ya nuevas tierras, el gobernador de Panamá se enteró de que había salido sin su autorización. Entonces, ¿qué hizo, en este caso, qué hizo Pizarro? No, el gobernador mandó un encomendero, le dijo, vas a dar alcance a Pizarro y lo haces regresar, porque ha salido sin mi autorización. Entonces, ¿qué hizo ese encomendero? Le dio alcance a Pizarro en esta isla, en la Isla del Gallo. Entonces le dijo, pues bueno, vengo por parte del gobernador que pues regresemos a Panamá. Entonces lo que dice que Pizarro hizo sacar su espada y hacer una línea perpendicular en el mar, en la arena del mar. Y se puso delante de sus hombres, que más o menos eran 170, 180 hombres. Hizo una línea y dijo, los que quieren ser ricos pasen. Y solo pasaron 13 soldados. Y por ahí viene el nombre de los 13 Islas del Gallo, ¿no? Bueno, lo demás de los soldados regresaron con el encomendador a Panamá y Pizarro se quedó con sus 13 amigos esperando que Almagro le mande más provisiones, más hombres para seguir su trayecto hacia el sur. Bueno, ese fue el tema, ¿no? A ver, chicos, preguntamos, ¿cuál fue, bueno, a qué parte del Perú actual, llegaron por primera vez los españoles? En este caso, Pizarro. ¿Tienen idea, chicos? ¿A qué parte del Perú creen que llegó Pizarro por primera vez? Tahuantinsuyo, profesor. Ajá, ¿a qué parte del Tahuantinsuyo crees, hijo? Ay, sí, no sé. Ya, muy bien, está bien, hijo, ¿no? Quiero saber sus conocimientos previos, ¿no? A Tumbes. A Luis, ¿quién me respondió? Luis. Luis. A Tumbes, profesor. Catherine dice Tumbes, Luis dice Cusco. ¿Alguien más? Profesor, buenas tardes. Creo que llegó a Cusco. Adriana dice Cusco. Ya, Cusco dicen. Sí, profesor, A buenas la ciudad tardes, de Cusco. Tumbes. Cusco y Tumbes, ya. Profesor, buenas tardes. Tumbes, profesor. Tumbes, ya. Bueno, yo creo que llegó a Lima. Ya, Yober, muy bien. Yober, ¿no? A Tumbes, profesor. Yober, ya Tumbes, está entre Tumbes. Tumbes, Ya. profesor. Tumbes, profesor. Muy bien, a ver, vamos a ver dónde, ¿ya? A ver, vamos acá. ¿Qué dice? Ojo, si Pizarro vino por el mar, es de suponer que llegó al mar. No pudo haber llegado ni a Cajamarca, ni a Huaraz, ni a Huánuco, ni a Huancayo, ni a Cusco, ni a Puno, no. Tenía que haber llegado al mar. Pues Tumbes, Llegó a Piura, Tumbes. Llegó La- a Tumbes en Sí, llegó a 1531. Tumbes, profesor. Llegó al Callao, profesor. Llegó al puerto de Callao. llegó al Callao, dice, ya, vamos a ver. Bien. Al puerto A de ver, Callao.
Ya, Llegó a Cusco, profesor. vamos a ver acá. A ver, Pizarro, cierto, no desembarcó en Tumbes. O sea, no pisó Tumbes, pero pasó por Tumbes. Bueno, si algunos veces conocen, bueno, o visitan a Tumbes, o tienen, o no sé si quizás en clase hay alguien de Tumbes. En Tumbes hay un puerto que se llama el Puerto Pizarro, ¿sí? De ese puerto se parte para los manglares de Tumbes, que esos manglares, bueno, es lo más bonito que yo personalmente conozco. Es muy bonito, porque existe mucha vegetación, muchos árboles en el mar, ¿no? O sea, profe, ¿cómo va a haber árboles en el mar? Sí, hay árboles. ¿Y por qué? Porque cuando llueve, ustedes saben que Tumbes, Piura, el norte del Perú llueve mucho por el fenómeno del Niño, y cuando llueve se lleva pues toda la tierra, todo el lodo se lleva, y ahí se han formado esos enormes manglares, los manglares de Tumbes. Hay islas, caimanes, muchas aves, muchos árboles. Que Pizarro pasó por los manglares, sí pasó, pero desembarcó por primera vez fue en Piura. ¿Ya, chicos? En Piura. ¿En qué parte de Piura, profesor? En el río Virú. ¿Alguien es de Piura? ¿Alguien de clases de Piura, por si acaso? Nadie. Ya. En Virú, vamos a poner que este es el río. Se dice que ahí hay una historia, ¿no? Una historia en la cual se dice de que cuando Pizarro, obviamente Pizarro iba muy pegado entre el mar y eh, con su barco, viendo la playa, y observó que entre el río Virú y el mar había un inca pescando, estaba cazando peces, solito y muy concentrado. Entonces, cuando Pizarro vio eso, mandó a sus dos mejores nadadores para que zarparan y lo capturen a ese inca que estaba pescando. Zarparon, nadaron y pues lo capturaron por la espalda, porque el inca estaba agachado, ¿no? Y cuando levantó la cabeza, cuando lo cogieron, levantó la cabeza, pues quedó, se dice, este inca quedó atónito, pasmado, embobado, no por lo que le habían cogido, sino por lo que miraba en su delante. Y que había visto un enorme barco, que nunca había visto un barco así de ese tamaño. De ese barco bajó Pizarro y le preguntó, obviamente Pizarro hablaba pues español, ¿no? Y el inca hablaba quechua posiblemente. Y le dijo, Pizarro le dijo, no, ¿cómo se llama este lugar? Y el inca dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Perú, Perú, Perú. Ah, dijo, este se llama Perú, Virú, Perú. Y de ahí vendría el nombre de Perú, porque en la época de los incas no había nombre de Perú. Una posible conclusión que llegan los historiadores es que a partir de ahí vendría el nombre de Perú. Correcto. Esa fuente que nos da Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales. Nos cuenta esa historia. Y nos indica que posiblemente el nombre de Perú provenga de lo que dijo el señor, este Inca, que bueno, para él le estaban preguntando cómo te llamas y él dijo, pues yo me llamo Perú, Perú, Virú, ¿no? Por ahí. Y pusieron el nombre de Virú, el río Virú y el país Perú. Bueno, ahí Pizarro desembarcó y va a fundar por primera vez la ciudad de San Miguel de Piura. La primera ciudad que fundó Pizarro en estas tierras del Perú. En Piura se enteró pues la guerra entre Huáscar y Atahualpa, de la guerra civil, ¿no? Y se enteró también de que mayormente Atahualpa, que era el nuevo gobernante del Tahuantinsuyo, más radicaba en Cajamarca que en Cusco. Así que se fue rumbo a Cajamarca. Y lo capturaron a Atahualpa en 1532. ¿Hubo cierta resistencia? Sí. La gente de Atahualpa, bueno, es más, le hicieron una trampa, ¿no? Una trampa. Pensaba que era así como una comitiva que llegaban ante el Inca y de pronto sacaron sus armamentos y pues lo capturaron a Atahualpa. Y a Atahualpa le acusaron de varios cargos.
Uno de haberse peleado con su hermano por la guerra civil, que era lo consideraron que Atahualpa era un gobierno usurpador, no lo reconocieron, y varias cosas, ¿no? Como haberse vinculado sentimentalmente con su sangre, etcétera, etcétera. Bueno, era puro pretexto, porque el objetivo era, pues, era oro y plata. Ese era el objetivo. Bueno, lo mataron a Atahualpa, porque sí lo mataron, eso, eso es claro, ¿no? Los españoles por voto lo mataron. Primero recuerdan que lo decidieron matar fue quemarlo vivo. Y como Atahualpa recibió el bautismo, los españoles pensaban que los incas eran personas sin alma. Al recibir el bautismo le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa y le cambiaron la pena de muerte de ser quemado vivo por ahorcamiento. Lo ahorcaron a Atahualpa, ¿correcto? Bueno, luego de eso los españoles se fueron rumbo al Cusco. Ahora, de Cajamarca a Cusco no hubo ninguna resistencia. No hubo ningún inca que se opusiera, se enfrentara a los españoles. Si los españoles no pasaban de 280 hombres, y lo máximo que cargaban los españoles era su arcabuz, y su arcabuz no era pues automático, era arma de fuego, cierto, pero que tenías que cargar bala por bala. Y los incas eran entre 10 o 11 millones de incas. Hagamos una reflexión, chicos, acá. ¿Por qué creen ustedes que los españoles nos conquistaron así de fácil, sin ninguna resistencia? ¿Por qué? Opinión, que les quiero escuchar su opinión. Porque los incas no usaban armamentos. Los incas no usaban, ¿qué? ¿Me dices? Disculpa, hija. Armamentos no tenían, profesor. Armas, así como los hombres de Pizarro. Ya, es un motivo ya. ¿Miedo de lo desconocido, profesor? Tras la guerra civil incaica hubo una crisis política tanto interna como exterior. No sabían quién podía ser ellos, ya que no tenía un líder claro en esa época. Ya, ya. A ver, para ordenarnos, ya vamos a levantar la manito y les voy dando pases. Su opinión, para escucharles su opinión. ¿Ya, chicos? Entonces, para que seamos así, ese profe no hace orden, no pone orden. Ya, ahí tengo a Adriana Cabrejos. Los que tengo esa opinión acá, chicos, no les pido que me respondan certeramente, sino su opinión ustedes. A ver, Adriana, ¿qué opinas, hija? Profesor, yo creo que es porque los españoles estaban como que más preparados, más como que sabían más, y los incas de repente en ese tiempo eran analfabetos, de repente yo pienso eso. Ya, gracias, hija, muy bien. Yotber, ¿qué opinas tú? Pero yo opino de que los incas no han tenido armamento igual que los españoles, por eso se dejaron conquistar. Muy bien, gracias, hijo. Verónica Cárdenas, ¿alguna opinión al respecto? ¿Por qué los españoles nos conquistaron rapidito, así, sin resistencia incaica? Profesor, buenas tardes. Yo digo porque los españoles tenían más tecnología en esa época que nosotros de acá los incas. Ya, muy bien, gracias. Richard. Profesor, buenas Richard noches. Jarampa. Sí, creo que miedo a lo Buenas desconocido por las armas, los caballos, los incas creo que no conocían eso. Muy bien, gracias. Segundo, tu opinión, hijo. Profesor, mi opinión es porque desconocían de esas armas, de repente al sonido que tenían al disparar un arma, desconocían y sentían miedo esos tipos de armas, y utilizaban otra forma de arma. Muy bien, gracias. Segundo, Marta. Marta Ochoa. Dígame, profesor. Dime. Profesor, porque los españoles llegaron armados, bien armados, ¿no? Y con mucha gente, y llegaron a invadir, pues, ¿no? A posicionarse, entonces los incas no pudieron hacer nada, pues, ¿no? No estaban preparados. Gracias, hija, correcto. Brando Paulo. Profesor, buenas tardes.
porque los españoles tenían armamentos que los incas en esa época no tenían. Ya, mayor tecnología, ¿no? Betsaida, para ti, hija. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en esos tiempos los incas no tenían armas y por eso los españoles conquistaron a los incas. Ya, gracias, Betsaida. Bien, un poco para ver en contexto, chicos, hubo varios motivos. A ver, explicamos, ¿ya? Uno de los motivos por lo cual los españoles... Profesor, un ratito. Hola, hija, dime, Katy. También yo creo que fue porque hablaban diferentes idiomas. Se dejaron Ya, manejar. ajá, ya fue un factor también. Gracias, hija. Bien, en esa época, chicos, recién había pasado la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y cuando hay guerra civil, pues dos grupos se ponen antagónicas, ¿no? Dos grupos antagónicos. Entonces el Tahuantinsuyo en esa época se había dividido, unos a favor de Huáscar y otros a favor de Atahualpa. Y obviamente cuando vieron que Atahualpa había caído en manos de los españoles, los seguidores de Huáscar dijeron, pues festejaron, ¿no? Fue una de las causas por lo cual no hubo resistencia incaica. Otra de las causas es que, de acuerdo a la mitología de los incas, hay un mito de Huiracocha que dice que el dios Huiracocha iba a retornar a gobernar sus tierras y iba a salir entre las espumas del mar. Entonces, cuando Pizarro emergió del mar, llegó por el mar con su barco y era un hombre alto, barbudo, traía caballo, embarcaciones. Muchos de los incas creyeron de que el dios Huiracocha había regresado a poner orden en esas tierras y venía a gobernar. ¿Sí? Y otra de las causas fue de que usted sabe muy bien que los incas iban conquistando, si no era a buena, era a malas, ¿no? Primero ofrecían conquistar otras tierras a buenas. Y si no querían a buenas, era a malas con guerra. Y muchos de los pueblos que conquistaron los incas fueron pues en base de guerra. A los huancas, a los chancas, a los huaylas, a los chachapoyas, a los chinchas, etcétera, etcétera, los conquistaron en base a guerra. Entonces, cuando llegaron a ver a los españoles, muchos creyeron de que era el momento de independizarse, ¿no? De liberarse de los incas, pues tener su propia cultura. Así que muchas de esas culturas apoyaron a los españoles. Y cuando llegaron a Cusco, no hubo ninguna resistencia. De verdad, no hubo nadie que se enfrentara. ¿Y qué hicieron en Cusco? Se repartieron para los dos socios, para el norte, de Cusco al norte para Pizarro y del Cusco al sur para Almagro. ¿Sí? Entonces, cuando Almagro fue al sur, cuando se fue hacia Chile, pensó encontrar más oro y no encontró nada de oro, nada de plata. Y retornó al Cusco y le dijo a Pizarro, a su socio, no le digo, amigo, ¿sabes qué? En el sur no hay oro, no hay plata, vamos a repartirnos nuevamente. Y Pizarro, pues, como era angurriento de oro y plata, dijo, no, acuerdo es acuerdo, no es mi problema si no hay oro y plata, es tu problema. Y se vino la guerra civil entre ellos. Recuerdan que Pizarro lo dio vuelto a su amigo Almagro. Lo mató a Almagro. Luego Pizarro huye hacia Lima, la cual funda la ciudad, la capital del Perú en esa época. Y su hijo de Almagro, llamado Almagro el Mozo, le va a matar al propio Pizarro. Correcto, se vinieron las guerras civiles. Entonces son una de las causas por lo cual los españoles con facilidad nos conquistaron. Bien, esta isla, en la isla del Gallo que les iba explicando, chicos, en esta isla del Gallo hubo un soldado español que escribió una copla, la primera copla que se han encontrado en esas tierras. Y esta copla dice así: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Cuando dice acá queda el carnicero, ¿a quién se refería? ¿Quién era el carnicero? ¿Por Pizarro? Claro, Pizarro.
Es el carnicero Pizarro, ¿no? Repito, chicos, esta copla que están observando es la primera copla que se encuentra escrito por un español en esas tierras de América. Bien. Ahora, hemos indicado que los medios de expresión literaria van a ser las coplas, los romances y obviamente luego las crónicas, ¿no? Las coplas expresan sentimientos diversos, que pueden ser de odios, amores, alegrías, ¿no? Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos, quienes narran y describen, a veces con objetividad y otras veces exentos de fantasía. Se dieron por lo general en versos de arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico, luego de lo funesto a temas aciagos y temas de orden pasional, ¿no? Bien, vamos acá con los cronistas. Recuerden que las crónicas fueron las mejores durante el desarrollo de la literatura de la conquista. Recuerden que la conquista, chicos, se inicia en 1532 y finaliza en 1542. ¿Sí? ¿Y por qué finaliza en 1542? Dirán ustedes, porque en 1542 los reyes de España se enteran de que entre conquistadores, entre españoles, se estaban matando en las guerras civiles. Entonces el rey de España manda al primer virrey, que fue Blasco Núñez de Vela, en 1542. Ahora, Blasco Núñez de Vela llega aquí al Perú y dice, ¿no? A Lima en este caso, y dice, bueno, el rey, yo vengo por encargo del rey, él es el rey, yo le secundo, yo soy el virrey. Y he venido a poner orden, paz en esas tierras. ¿Ustedes creen que los españoles hicieron caso a ese virrey? No, al pobre virrey igual lo mataron. Los mismos españoles. Bien. Repito y reitero, queridos chicos, las crónicas fueron lo mejor durante la época de la conquista. Las crónicas. Y en este caso podemos indicar que los cronistas plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y el coloniaje. Se preocuparon sobre todo en plasmar aspectos históricos. Ahora, aquí sí vamos a encontrar cronistas españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Por ejemplo, cronistas españoles tenemos a Pedro Ciesas de León, a Juan de Betanzos, Miguel de Cabello, entre otros, ¿no? Cronistas indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, que era profesor, pero los incas no sabían escribir. ¿Y cómo hizo crónicas? Claro, hay una buena... Bueno, seguramente han pensado eso, ¿no? Y es una buena pregunta. Este personaje, por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala, es más, su nombre, recuerden que los españoles cuando llegaron a estas tierras, repito y reitero, ellos pensaban que los incas no tenían alma. Y el que recibía el bautizo le ponía el nombre de los santos, ¿no? De Juan, Mateo, Marcos, Felipe, etcétera, etcétera. Y se supone que este indígena les recibió el bautizo y le pusieron el nombre de Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahora, Felipe Guamán Poma de Ayala no sabía leer ni escribir, pero lo que él hacía era dibujar. Ese dibujo que vemos en la parte inferior de este PPT, ahí vemos una imagen, ¿cierto? Esa imagen lo hizo Felipe Guamán Poma de Ayala, que son más de 300 imágenes en la cual él dibujaba de lo que observaba. Es más, ahí fíjense cómo escribía, ¿no? Y la escritura que tenía. Obviamente no se entiende muy bien. Ahí dice conquista, bueno, algo así como Atahualpa, Caxamarca. Pareciera que sería Atahualpa el Inca. Está recibiendo el bautismo del padre Valverde, ¿no? Y pues para luego ser ajusticiado, ¿no? Vemos un grupo de incas hacia atrás y españoles arrodillados, y ahí el padre agarrado, se supone que es una Biblia. Así, de ese tipo de imágenes lo plasmó Felipe Guamán Poma de Ayala en su libro Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ahora, lo mejor de los cronistas tenemos los mestizos. Tenemos a Inca Garcilaso de la Vega, el mejor cronista de todos, el mejor. Y otro cronista mestizo es Blas Valera, ¿no? Bien. Vamos viendo acá al Inca Garcilaso de la Vega, brevemente su biografía, su vida.
Su nombre real es Gómez Suárez de Figueroa, es el nombre de su tatarabuelo. ¿Por qué? Porque su papá fue un capitán español de nombre Garcilaso de la Vega. Y su madre fue una ñusta incaica de sangre real, sobrina de Huayna Cápac, de nombre Isabel Chimpuocchio. Y por ende, como su madre era de sangre real y su papá era un capitán, ese niño, que inicialmente se llamó Gómez Suárez de Figueroa y que luego se cambió a Inca Garcilaso de la Vega, recibió buena educación, no solamente por parte en la lengua española, sino también en la lengua quechua, ¿no? Porque como su madre era de linaje de clase real, le recibió instrucción de dos generales incas, uno que se llamaba Chaucarrimachi y otro Juan Pechuta. Estos incas, estos generales incas, le enseñaron a Inca Garcilaso de la Vega, le contaron cómo fue el Tahuantinsuyo antes que lleguen los españoles, ¿sí? Y obviamente ya después de la llegada de los españoles él mismo pudo presenciar y también recibió pues la orientación y la narración de su padre, que fue un capitán español, ¿no? Considerado para muchos el primer mestizo de América, porque nació en 1539, ¿no? Y vivió hasta los 20 años en nuestro país. Después de los 20 años se fue a España. ¿A qué irán ustedes? A pedir herencia, ¿sí? Pedir herencia de su papá. Y sus medios hermanos ahí en España simplemente lo desconocieron. Pero él estuvo feliz, se quedó en España, murió en España. Ahora, Inca Garcilaso de la Vega, chicos, fue uno de los, bueno, aparte de ser economista peruano, él estuvo a favor de la conquista. Nunca estuvo en contra, él estuvo a favor de la conquista. Bueno, es su posición personal, ¿no? Ahora, ¿qué libros escribió Inca Garcilaso de la Vega? Escribió, por ejemplo, La Florida del Inca, Los Comentarios Reales de los Incas, que tiene dos partes. La primera parte narra de la cultura inca antes que lleguen los españoles. Y la segunda parte, titulada Historia General del Perú, la segunda parte de los Comentarios Reales de los Incas, en la que se narra la historia del Perú después que llegaron los españoles. Otro libro que escribió es Diálogos de Amor, y otro es una traducción del libro de León de Hebreo, ¿no? Y La Genealogía de García Pérez de Vargas. Bien. Un poquito vemos de los Comentarios Reales de los Incas. Este libro, su contenido, la primera parte fue publicado en Lisboa, Portugal, en 1609. ¿Sí? La primera parte. Tiene 9 libros, en la cual el autor describe sus recuerdos de infancia y juventud. Recuerden que en esta primera parte les he indicado, chicos, que Inca Garcilaso de la Vega va a narrar todos los aspectos históricos antes que lleguen los españoles. Y la segunda parte de los Comentarios Reales de los Incas lo publicó en Córdoba, que es una obra póstuma después de su muerte, en 1617. Esa segunda parte tiene 8 libros, en la que el autor describe la guerra civil entre los españoles, ¿no? Y la instauración del virreinato. En las últimas páginas el autor trata de reivindicar la imagen de su padre, pues fue desprestigiado ante la corona por formar parte del bando de Pizarro. Es decir, su papá estuvo con Pizarro, fue un pizarrista y pues lo desprestigiaron en este caso, ¿no? Bien. Antes de pasar a la ronda de preguntas, chicos, pasemos un conjunto de preguntas. Vamos a ver acá algunos aspectos de lo que se dio en la primera parte de Inca Garcilaso de la Vega. A ver, a manera de comentario, pregunta, ¿cómo creen ustedes que los incas educaban a sus hijos? Bueno, por un lado. Por otro lado, ¿cómo daban luz las mujeres en la época incaica? ¿Cómo era el parto de las mujeres incaicas? ¿Tienen alguna idea cómo sería el parto en las mujeres incas? Luego, obviamente, le voy a explicar cómo era, ¿no? De acuerdo a la versión del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Tienen idea, chicos, cómo era el parto en la época incaica? A ver, Adriana, ¿alguna opinión, hija?
Profesor, yo creo que las mujeres para que den a luz, Ajá, de repente eran arrodilladas y había parteras para que puedan recibir los bebés. ajá. Muy bien, hija, Es lo que gracias. pienso. Está bien, hija, muy bien, correcto. Richard Jarampa, tu opinión, hijo. Profesor, sí, creo que les enseñaban con los amautas, si más no recuerdo. Creo que ellos eran los que eh, los incas le daban, se podría decir, a los hijos como profesores. Ellos eran los que contaban las historias para que recordaran, memorizaran todo lo que pasaba con cuentos, fábulas, como lo que estaba creo, comentando en la clase anterior, me parece. Ujú, ya, muy bien, hijo. Gracias, Richard. ¿Alguien más que quiere participar? La Pregunta, educación estaba basada en oír y memorizar, profesor, en esos tiempos. ajá, Anita Santos. Anita, a ver, ahí no te pregunto, hija. La pregunta es, ¿cómo crees que las mujeres daban luz en la época de los incas? ¿Cómo era el parto, a tu modo de ver? De manera natural, así. Las parteras iban, seguro, profesor, en Ya, esos tiempos. ajá. Muy bien, Anita, gracias, hija. A ver, voy con Emily Bardales Luna. ¿Cuál es tu opinión, hija? Profesor, buenas noches. Creo Buenas que noches. en ese tiempo, creo que las mujeres daban a luz, como se dijo, de manera natural, también solas o ya sea como ayuda, pero también creo que se agarraban en las vigas o se colgaban, creo, para dar a luz. Bueno, esa es mi idea, profesor. Muchas gracias. Ujú, muy bien, hija, gracias. Muy bien. Correcto, ahí hemos escuchado las opiniones de vuestros compañeros, compañeras. A ver, ¿qué dice Inca Garcilaso de la Vega al respecto? Ojo, acá hay cosas que hay que rescatar. Escuchen, ¿ah? Sobre todo bueno, chicos, chicas, ¿no? A ver, se dice que cuando la mujer inca tenía dolores de parto, se iba sola a la frente de un río, sola, sin acompañante. Profe, ¿por qué se iba sola? Porque las mujeres incas siempre eran así, pudorosas, siempre tenían vergüenza, ni el marido seguramente quería que le miren, ¿no? Daban luz a la fuente de un río, la fuente de un río. Obviamente la mujer ya iba prevenida con pañales, con un objeto para cortar el cordón umbilical, todo lo demás. Daba luz, lo bañaba con agua fría, menos su cabecita, menos su uma, como se dice en quechua. Lo bañaba, lo envolvía en pañal y regresaba a su casa. Bueno, profesor, con agua fría, sí, claro, con agua fría. Recuerden que los incas más han vivido en la sierra que en la costa. Los incas más han residido en la sierra que en la costa. Y en la sierra el agua es fría. En la costa es tibia y en la sierra es bastante fría. Bueno, ya se imaginarán. Bueno, luego, dice, llegaba ya cargado con su bebé y pues seguramente los iba criando, pero al cabo de que el niño ya podía, niño, niña, que ya podía sostenerse, fíjense ahí la sabiduría de los incas. ¿Saben cómo lactaban a sus hijos? Bueno, ustedes saben, pues ahora, ¿qué hacen? Quizás algunos de ustedes enseñan mamá, o ha visto lo vemos a todos los días, ¿no? ¿Qué hace con un niño de un añito, por ejemplo? Ah, ven, hijito lindo, dueño de mi vida, vente acá, te voy a cargar y tómate tu tetita. Lo empieza a lactar como así, como un lechoncito echadito ahí. El bebé lacte y lacte, la mamá ya no tiene ni leche, pero ahí le choc, choc, choc. Los incas no hacían eso. Los incas, las mujeres incas ponían una banca, sacaban su pecho y el niño, ya cuando ya podía sostenerse, tenía que lactar parado. Parado. Gran profe, qué mala esa madre. No, no era mala. Le daba enseñanza, le daba lección, que para comer se tiene que esforzar. Y el niño, niña que lactaba, pues cogido del pecho de su madre, pues saciaba su hambre y dejaba de lactar, porque ya se cansaba de estar parado. Y dejaba de lactar. Y entonces ahí nos dieron una gran lección, ¿no? Esas mujeres eran muy sabias.
Ahora ustedes ven pues en los carros, en las casas, un niño tiene 2 años y piensan que el niño de 1 año, 2 años, que la vida es así, de hecho, estar echadito y estar lactando, que la vida es así de facilito. No, los incas enseñaban de que para comer hay que esforzarse. Esa era la forma como educaban a sus hijos en los primeros años de su vida. Chicos, muy bien. Vamos ahora sí con nuestra ronda de preguntas. Ojo, todas las preguntas van en función de lo que hemos ido conversando. Ya, levanten su manito, su manita, y vamos a ir interactuando. Pregunta, dice, la deducción del nombre del Perú se encuentra en la obra de Guamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui, Blas Balaguer, Inca Garcilaso de la Vega o Pedro Cieza de León. Esta parte sí les he explicado. A ver, el que sabe levanta su manito y pues voy poniendo sus puntitos. Tengo allá Kiki Cruz. Kiki, tu apellido es Cruz Onofre, ¿cierto? La D. Sí. Primero voy con Cruz Onofre. Hola Cruz, ¿me escuchas? Cruz Onofre, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Hola. Sí, profesor, disculpe. Tu nombre es Kitty, ¿cierto? Sí, profesor. Tu respuesta, hija. Inca García de la Vega, la D. Ya, gracias. Yotber Mondragón. Yotber. Tu respuesta, hijo. La D, Inca Profe, Garcilaso de la Vega. Primero voy, levanten su manito ya, chicos, para hacer ordenadamente. Yotber Mondragón. Profe, yo la de Inca Garcilaso de la Vega. Ya, gracias. Anita. Tu respuesta, Anita. Pedro Cieza de León, profesor, la E. Ya, Anita, dice Pedro Cieselón, gracias. Vamos a ver. Betsaida. Tu respuesta. La D, profesor. La D. Tú eres Camarena. De la O. Camarena de la O. Un ratito, hija. De Betsaida, ¿no? Sí, profesor. Gracias, hija. Cristian De Vega. Vega, profesor, es la D. Inca Garcilaso de la Vega. tu apellido es Vega Neira, ¿cierto? Sí. Gracias. Brando Gómez Vela, tu respuesta. La D, profe, Inca Garcilaso de la Vega. Gracias. Segundo, tu respuesta. La D, profesor Inca Garcilaso de la Vega. Díaz Tocto, ¿no? Sí, profesor, Díaz Tocto. Segundo, Nilber Díaz Tocto. Gracias. Richard Anampa. Profesor, en lo que puso de tipo de cronistas, puso inicialmente los indígenas fuera Felipe de Guamán de Poma de Ayala y luego el mestizo Inca Garcilaso de la Vega. Yo creo que iría por la A primero. Ya, gracias. A ver, vamos ganando tiempo, ¿ya? Luego pregunto a los demás. Vamos acá, porque hay más preguntitas también. Dice, deducción nombre del Perú se encuentra en la obra de... ¿Recuerdan que les dije cuando Pizarro llegó al río Virú y encontró un inca que estaba pescando y que le dijo, ¿cómo te llamas? Dijo el inca, me llamo Virú. Y ahí nomás le dije, esa fuente nos dio a conocer el inca Garcilaso de la Vega en sus crónicas. Ahí la respuesta, chicos, es la D, ¿ya? D de dado. Es la respuesta, ¿ya? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Profesor, también dije la D al primerito. Sí, hijita, todos los que van participando tienen su participación. No se preocupe. Pregunta, Felipe Guamán Poma de Ayala es un cronista español, mestizo, indígena, soldado, cura. Bueno, está fácil, ¿ya? A ver, Tracy Ramos. Tracy, profesor. hola, dime, te escucho. Tracy. La B, profesor. B de bueno. Sí. Ramos Arroyos, tu apellido. Sí, profesor.
Gracias, hija. A ver, Profesor, la C, indígena. Adriana Cabrejos. Adriana, Mi profesor, es la mestizo, la B. la B, mestizo, dice Adriana Mm. Cabrejos. Sí. Cabrejos, otro apellido, ¿cuál es? Catherine Aponte, indígena. Ríos, La C. profesor. A ver, hay una compañera que está hablando. Sí, todos les voy a dar en orden en el pase. Alguien que no puede, o sea, no sabe levantar la manito y me está respondiendo. ¿Alguien tiene ese error? Me dice, profesor, no puedo levantar la mano, pero quiero responder. Y yo, profesor, yo no puedo levantar la mano. ¿Marín? Sí, profesor. Ya, Marín. ¿Qué habrá pasado? Estás con celular, ¿cierto? Sí, profesor. Qué raro que no puedes levantar. ¿Cuál es tu respuesta, Marín? Profesor, Tu respuesta a esa pregunta. mestizo. ¿Tu apellido cuál es? Marín Pacaya. Liz, ¿no? Sí, profesor. Gracias. A ver, voy Profesor, con Adriana, disculpe. Adriana Cabrejos. Profesor, disculpe, yo tampoco puedo levantar la mano. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Jaime Espinosa. Héctor. No, apellido, disculpa. Paima Espinosa. Tu respuesta, Héctor. La B, mestizo. Ya, gracias. Adriana Cabrejos, tu respuesta, hija. Profesor, yo respondí que es mestizo, Cabrejos Ríos. Gracias, hija. Isaac, Profe, es la C, indígena. ¿tu apellido cuál es, Isaac? Cachique Daimondi. Repíteme tu apellido. Cachique Daimondi. Gracias. Richard, para ti tu respuesta. La C, profesor, es indígena. Segundo. La C, profesor, es indígena. Verónica Mendoza. Digo, Verónica Cárdenas. La sé, profesor. No, oye, Verónica. Gracias, hija. Ojo, ahí vamos quedaría para ir avanzando. Es indígena. Por eso le indicábamos incluso que... Profesor, estoy alzando la mano. Sí, hay varios que están Estoy en alzando manito. la manito y no me sale. Sí, vamos Y en para orden. mí ¿Ya? la respuesta es la C. Sí, quiero que me escuchen. Estoy dando en orden de lo que van levantando. Para Si mí saben la la respuesta, C. levanten la mano rapidito, ¿ya? A ver. Aponte, Catherine Aponte. Yo soy he dicho la C, soy González Benítez. Ya, vamos acá. Por eso repito, cuando ustedes saben la respuesta, al rápido levanten la manito y doy preferencia a los que levantan primero. Entonces, si no voy a empezar del último, me van a linchar. Acá tenemos otra pregunta más, la última, ya para irnos. Dice, obra del Inca Garcilaso de la Vega, que trata sobre las guerras civiles entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Crónicas de las Indias, Historia general del Perú, La Florida del Inca, Comentario de los Incas, Suma y narración de los Incas. A ver. Betsaida, ¿tienes idea? Ojo, sigo con los que están levantando la mano. ¿eh? La D, profesor. De dado. Ajá. Ya. Marta Ochoa. Marta. Profesor. Tu respuesta, hija. Ay, estaba viendo, a ver, Crónicas de las Indias, Historia General, a ver. ¿La B, profesor? Ya, gracias. Emil, Bardales Luna, tu respuesta, Bardales. La B, profesor. Ya. Martina Wilca. Martina Wilca. Yo de Mondragón.
Profe, la B, Historia General del Perú. Ya, gracias. Anita. La D, profesor, comentarios reales de los incas. Ya. Cristian. La historia general del Perú, la B. Gracias, Cristian. Isaac. Esa B, profe. Ya, gracias. Akemia. Richard. La D, profesor, comentarios reales. Gracias, hijo. Brando Gómez. La B, profesor. La A, Verónica ya, Brando. Marín Liz. Liz Marín. Historia General del Perú, profesor. Gracias, hija. Catherine González. Asquemia, P. La B, profesor. B, Asquemia, profesor. Asquemia, ¿cuál es tu apellido? González Joan. González Joan, ¿dónde estás? González. La D, profesor. Comentarios reales de los incas. González. Joan. ¿Tu nombre? Joan. Joana. Joan. Joan. Muy bien, acá la respuesta, chicos, es Historia General de los Incas. Digo, Historia General del Perú. Estoy hablando. Historia General del Perú. Bien, queridos chicos, nos ganó la hora. Nos vamos a quedar esta parte. La próxima clase continuamos con otro temita más. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana y que le vaya súper esta Chao, esta profesor, clase. gracias. Chao, profe. Hasta la otra semana. Hasta luego, cuídense. Profesor. Chaucito, chicos. Nos vemos. Felicidades a todos.